En una pequeña ciudad llamada Chasiy, cerca de Bakhmut, en el este de Ucrania, ocurrió algo que debería asustar a cualquiera que entienda de guerra. A los soldados rusos se les dio una orden simple. Debían atacar posiciones donde los soldados ucranianos estaban atrincherados. Pero había un problema. Tendrían que hacerlo sin tanques y sin apoyo de artillería, básicamente corriendo directamente contra las armas enemigas. Fue entonces cuando su comandante dijo algo aterrador. Quien no atacara sería ejecutado. No tenían opción. Era la diferencia entre morir ahí mismo o tener la oportunidad de luchar y sobrevivir. Entonces, algo sorprendente sucedió. Los soldados decidieron hacer algo impensable. Mataron a su propio comandante y luego se entregaron a los ucranianos. Ahora puedes estar pensando, ok, soldados desesperados terminan haciendo cosas como esa. Eso ya ha pasado antes. Pero este no es un caso aislado de gente desesperada. Este caso muestra algo mucho más serio que está ocurriendo dentro del ejército ruso en este momento. Los especialistas militares tienen una expresión para describir exactamente esta situación. Ellos lo llaman fuerza hueca. Es como una cáscara de huevo. Por fuera parece sólida y resistente, pero por dentro está completamente vacía. Si la tocas con un poco de fuerza, todo se desmorona. Y eso nos lleva a una pregunta intrigante. ¿Cómo llegó uno de los ejércitos más grandes del mundo a esta situación? Y bueno, la respuesta te va a sorprender, porque empieza con algo que la mayoría de las personas ni siquiera notó cuando sucedió. Mira, cuando Rusia invadió Ucrania tenía cerca de 900,000 soldados activos. De esos, los más importantes eran los llamados kontraktniki. Esos son los soldados profesionales de carrera. Estos tipos sabían cómo usar equipos complicados, cómo coordinar ataques, cómo trabajar en equipo. Eran el verdadero núcleo del ejército ruso. Pero entonces vino el desastre. En los primeros meses de la guerra, especialmente cuando intentaron tomar Kiev, la capital ucraniana, la mayoría de esos soldados experimentados fueron asesinados o gravemente heridos. En pocas semanas, Rusia perdió lo que le había llevado décadas entrenar. Y aquí es donde la cosa empieza a convertirse en una bola de nieve bajando por la montaña. Desesperada, Rusia decidió reemplazar a estos profesionales llamando a civiles comunes al ejército. Estamos hablando de personas que recibieron una semana de entrenamiento militar antes de ser enviadas a enfrentar a soldados ucranianos que ya llevaban meses luchando. ¿Y quieres saber cuál fue el resultado? Un ciclo que no deja de empeorar. Soldados mal entrenados solo pueden hacer ataques básicos. Esos ataques básicos y desorganizados causan muchas muertes. Esas muertes obligan al ejército a reclutar aún más civiles mal entrenados, y el ciclo sigue empeorando cada vez más. Los números son impresionantes. Los ucranianos dicen que Rusia ya ha perdido 1 millón de soldados entre muertos y heridos. Hasta junio de este año. Incluso los estadounidenses, que suelen ser más conservadores, hablan de 750,000 bajas hasta marzo. Para que te des una idea, eso es más gente de la que Rusia ha perdido en cualquier guerra desde la Segunda Guerra Mundial. Y aquí tenemos un dato que te va a dejar con la boca abierta. Probablemente ya escuchaste que Rusia está avanzando dentro del territorio ucraniano, pero ¿sabías que en muchas de esas áreas solo avanzan 50 metros por día? Y si siguen así, van a necesitar 230 años para ocupar toda Ucrania. Manteniendo las mismas proporciones hasta ahora, eso significaría sacrificar 100 millones de soldados rusos. Y eso es más gente que todos los adultos que tiene Rusia hoy en día. Mientras tanto, algo aún más devastador estaba sucediendo. El ejército ruso literalmente estaba perdiendo la capacidad de organizarse. Más de 5,000 oficiales rusos ya habían muerto en la guerra, incluyendo al menos a 12 generales. Ahora podrías estar pensando, ok, pero los oficiales siempre mueren en las guerras. Sí, eso es verdad.
El problema es que cada oficial muerto se lleva consigo años de experiencia y conocimiento. Es como si el ejército fuera perdiendo la memoria poco a poco. Las unidades comienzan a olvidar su correcto funcionamiento. Ucrania se dio cuenta de eso y empezó a hacer algo muy inteligente. Empezaron a apuntar específicamente a los comandantes rusos con ataques de precisión. La idea es simple: matar al comandante y crear una confusión total en la unidad enemiga. Pero hay algo aún más fundamental que está destruyendo al ejército ruso desde adentro. El problema está en la forma en que organizan todo. El sistema militar ruso viene de la época de la Unión Soviética, donde todo se decidía allá arriba y todos los de abajo solo obedecían. Funciona así. Los generales hacen los planes, envían las órdenes hacia abajo, y los soldados tienen que obedecer sin cuestionar, aunque vean que el plan no va a funcionar. Eso pudo haber funcionado en guerras antiguas, pero hoy en día es una receta para el desastre. La razón es simple. Ahora existe algo llamado dron. Esos pequeños aviones no tripulados con cámaras que pueden ver todo lo que está pasando en el campo de batalla en tiempo real. Ucrania tiene miles de ellos volando todo el tiempo, observando cada movimiento de los rusos. Entonces, imagina la situación. Los rusos hacen un plan para atacar un lugar específico, pero los drones ucranianos ya vieron todo. Ya saben exactamente lo que los rusos van a hacer. Y se preparan para recibirlos. Cuando los soldados rusos llegan, es una emboscada. Pero no pueden cambiar el plan porque el sistema no lo permite. Es como jugar póker con las cartas boca arriba. El adversario siempre sabe lo que vas a hacer antes de que lo hagas. Y eso nos lleva al aspecto más aterrador de esta guerra. El campo de batalla moderno se ha vuelto totalmente transparente. A los soldados rusos no los están enviando a luchar contra otros soldados en combate cuerpo a cuerpo. Los están enviando para sobrevivir mientras drones invisibles los observan desde el cielo, listos para atacar en cualquier momento. Investigaciones muestran que el 70% del equipo ruso destruido en la guerra fue alcanzado por drones. Es muy probable que algo parecido les pase a los soldados. Imagina el terror psicológico. Sabes que puedes ser observado y atacado en cualquier momento, pero no puedes ver de dónde viene la amenaza. Los ucranianos entendieron esto y crearon algo muy inteligente. Hicieron un proyecto llamado Quiero Vivir. Es básicamente un canal de comunicación que enseña a los soldados rusos cómo rendirse de manera segura. Prometen un trato humano e incluso la posibilidad de quedarse en Ucrania después de la guerra. Ese proyecto no intenta convencer a soldados felices de cambiar de bando. Ofrece una salida para los soldados que ya están al límite. Gente que está atrapada entre obedecer una orden suicida o ser asesinada por un dron ucraniano. Cada vez más soldados rusos están eligiendo la tercera opción, rendirse. Pero para entender por qué tantos soldados están tomando esa decisión, necesitas conocer una verdad muy perturbadora sobre quiénes realmente están luchando esta guerra. En lugar de reclutar personas de todo el país por igual, como sería en una guerra real, el gobierno ruso hizo algo muy diferente. Se enfocaron principalmente en regiones pobres y grupos étnicos minoritarios, mientras protegían las grandes ciudades como Moscú y San Petersburgo. Los números son impactantes. En la República de Buriatia, una región pobre en el interior de Rusia, murieron 66 soldados por cada 100.000 habitantes. En Daguestán, otra región pobre, hubo prácticamente 23 muertos por cada 100.000 personas. Pero en Moscú, la capital, solo hubo 3,6 muertes por cada 100.000 habitantes. Eso significa que un joven de Buriatia tiene casi 20 veces más probabilidades de morir en esta guerra que un joven de Moscú. Si fueras un soldado y descubrieras eso, ¿qué pensarías? Bueno, es probable que llegarías a la conclusión de que tu vida vale menos para el gobierno que la vida de alguien que vive en la capital. Y cuando un soldado se da cuenta de que lo están tratando como desechable para proteger a las clases privilegiadas, algo cambia en su cabeza. Deja de luchar por Rusia como una idea abstracta y empieza a luchar solo por sobrevivir.
Toda esa estrategia de usar principalmente a los pobres para luchar está creando otro problema gigantesco. La guerra está llevando al país a la quiebra. Rusia está gastando el 40% de todo su dinero público en la guerra. Solo los salarios de los soldados representan más del 8% de todo el presupuesto del gobierno. Al mismo tiempo, las sanciones económicas de Occidente están recortando los ingresos del petróleo y gas, que normalmente representan casi la mitad de los ingresos del gobierno ruso. Para empeorar las cosas, más de 900.000 rusos, muchos de ellos profesionales calificados, ya han dejado el país. Es un ciclo que no se detiene. Cuantos más soldados pierde Rusia, más dinero necesita gastar para convencer a otros de alistarse. Cuanto más gasta, menos dinero tiene para mantener el país funcionando. Cuanto peor se pone la economía, más gente calificada se va. Y toda esta crisis obligó a Rusia a hacer algo que muestra lo desesperada que está. Comenzó a importar soldados extranjeros. Mira el caso de Corea del Norte, que hoy es un fuerte aliado de Rusia. Kim Jong-un envió soldados y municiones varias veces para morir en el frente. Irán también envió sus drones y combatientes. Esto puede parecer una solución fácil para el problema, pero en realidad generó varios problemas para Rusia. Detente a pensar. ¿Qué tan difícil debe ser hacer funcionar un ejército con soldados de diferentes países? Una verdadera pesadilla. No hablan el mismo idioma, no fueron entrenados de la misma manera, no conocen las mismas tácticas. Por orden del jefe de Estado. Por orden del jefe de Estado, la República. Por orden del jefe de Estado, las unidades armadas de la República consideran el territorio ruso como propio y a estos oficiales como parte del ejército del pueblo coreano. Hombro con los militares rusos. Ya han ocurrido al menos 2 casos en los que soldados norcoreanos dispararon por error a soldados rusos y chechenos, matando a sus propios aliados. Imagina intentar coordinar un ataque cuando la mitad de tu gente no entiende lo que estás diciendo. Y el hecho de que Rusia esté pagando por esta ayuda con tecnología militar avanzada muestra lo desesperados que están. Está literalmente entregando sus mejores armas a cambio de soldados problemáticos. Todo esto que expuse aquí nos lleva de vuelta a los soldados de Chasi, de los que hablamos al principio. Esos hombres que mataron a su comandante no fueron simplemente cobardes. Ellos son en realidad el resultado esperado de todas estas cosas sucediendo al mismo tiempo. Eran soldados mal entrenados, comandados por oficiales inexpertos, atrapados en un sistema rígido que no les permitía pensar, aterrorizados por drones que podían matarlos en cualquier momento, sabiendo que el propio gobierno los consideraba desechables, luchando junto a extranjeros con quienes apenas podían comunicarse. Como puedes ver, este incidente pone al presidente Putin en una situación imposible. Tiene 3 opciones y todas son malas. Primera opción: continuar la guerra como está. Pero eso significa más colapsos como el de Chasi y una economía que ya no aguanta más. Segunda opción: detener la guerra, pero eso es admitir la derrota públicamente. Tercera opción: intentar negociar. Pero ¿cómo negociar cuando tus propias tropas están matando a los comandantes? Cada elección lleva a más problemas. No hay salida fácil. Y eso nos lleva a la verdad más importante de toda esta historia. Lo que hace funcionar a un ejército no es la cantidad de tanques, aviones o soldados. Es la voluntad de esos soldados de obedecer órdenes y luchar por algo en lo que creen. Rusia está sufriendo grandes pérdidas en el campo de batalla precisamente por eso. Como muestra claramente el caso de Chasi, está perdiendo la única cosa que ningún ejército puede perder: la disposición de los soldados a seguir órdenes de un sistema que los valora. Y cuando un ejército pierde eso, no importa cuántos soldados extranjeros traigas o cuánto dinero gastes, lo que tienes ya no es un ejército de verdad, es solo una cáscara vacía que puede desmoronarse fácilmente. ¿Y tú? ¿Qué piensas al respecto? ¿Crees que Rusia podrá sostener esta situación por mucho más tiempo? Deja tu opinión en los comentarios.
Si este contenido te ayudó a entender la situación actual de la guerra, suscríbete al canal y compártelo con quien necesite saber lo que realmente está pasando en Europa del Este. Hasta la próxima.